y debemos constituir un gobierno provisional hasta en tanto las provincias envíen a sus representantes a Buenos Aires para constituir de esa manera un gobierno definitivo. Eso básicamente es lo que se discute en la Asamblea del 22 de mayo de 1810 y que claramente se enrola en tres posturas que después va a ser sometido a una votación en la cual en una primera instancia se va a constituir una junta cuyo presidente va a ser el virrey Cisneros, la cual va a durar muy poco porque va a generar un disgusto importante en la gente que se había movilizado, culminando estos sucesos del 25 de mayo con lo que se conoce como el primer gobierno patrio, en el cual va a presidir esa junta Cornelio Saavedra. Perfecto, Pedrito. Creo que ha quedado clarísimo. Y bueno, creo que vos has dado también un poco este recorrido, ¿no? Está la discusión del 22 de mayo, los primeros gobiernos provisionales, tenemos el primer y segundo triunvirato, y llega la Asamblea del año 13. ¿Qué importancia tiene la Asamblea del año 13? Bueno, la Asamblea del año 13 es importante como hecho histórico, además de los logros, de los logros que se consiguen con la Asamblea, hay un hecho histórico fundamental que es que por primera vez no se le jura fidelidad al rey Fernando VII, por primera vez no se le jura fidelidad a la corona española, además de tener importantes logros, como por ejemplo la libertad de vientre. Seguramente recordarán que cuando hablamos de la Asamblea 13 y de sus logros o de su herencia, veíamos que la libertad de vientre decretaba que todos aquellos individuos que nacieran después del 31 de enero del año 13 serían libres y ya no serían tratados como esclavos, teniendo en cuenta que todavía existía la esclavitud. Se eliminan cualquier forma de tortura, se elimina el mayorazgo, se acuña moneda, se acuña himno nacional. Leíamos cuando veíamos la Asamblea del año 13 que en el libro estaba muy gráfica la carta que San Martín le mandaba a Godoy Cruz diciéndole: ¿qué más nos falta, amigos? Declaremos de una vez por todas la independencia. De hecho, esa era la voluntad inicial de la Asamblea del año 13, declarar la independencia y sancionar una constitución. No logra ninguna de los dos cometidos. No obstante, es un hecho fundamental por los logros, pero principalmente porque por primera vez no se le jura fidelidad al rey Fernando VII. Es importante saber algunos de esos logros porque puede llegar a ser pregunta de examen. Por ejemplo, cuando se decretó la libertad de vientre, por ahí se puede llegar a confundir con la independencia del año 16, y en realidad fue un suceso del año 1813. Es importante tener en cuenta cuáles fueron sus logros. El libro lo sistematiza bastante sencillo. Yo creo que tiene un recuadro en donde indica cada uno de los logros de esa asamblea. Perfecto, Pedrito. Sí, está claro. Está claro, el libro además nombra los 5 o 6 hitos más importantes de la Asamblea 13 y creo que está claro. Y continuando esta línea del tiempo, ¿qué importancia o relevancia le daría jurídico-institucional al reglamento del año 13? Pregunta que también fue recurrente. ¿Cómo podemos desmenuzarlo? Bueno, ahí, cuando han preparado el material de estudio, que se ven los diferentes reglamentos, el de 1811, el reglamento del 17, el del 15, el estatuto, la constitución del 19 y la del 26, lo hacen en torno a que veamos cuáles fueron las herencias de esos reglamentos, de esos estatutos, porque recuerden ustedes que cuando veíamos la clase hacíamos alusión a algunos de los logros de estos reglamentos y de estos estatutos y cómo siguen vigentes hasta el día de la fecha en la Constitución Nacional que rige en el día de hoy, en la Constitución actual. Si les parece, hacemos un repasito desde 1811 hasta llegar a la Constitución del 26, que esa fue la forma en la cual lo encaramos en aquel entonces. ¿Qué hay que saber de 1811? El Estatuto de 1811.
que el poder legislativo fue delegado en la Junta Grande. Recuerden ustedes que el 25 de mayo se constituye el primer gobierno patrio de manera provisional porque se convocan a los pueblos del interior y hacia diciembre de 1810 se va a constituir la Junta Grande con representantes de todos los pueblos del interior. Bueno, el Estatuto de 1811 va a decir que el poder legislativo está a cargo, o quienes tienen funciones legislativas son los miembros de la Junta Grande. ¿Qué herencia nos deja eso? Que, por ejemplo, iba a ser la Junta Grande quien tuviera la potestad de declarar la guerra o de declarar la paz, de crear tribunales, de crear tributos. Eso es una herencia que hasta el día de hoy sigue vigente. Si ustedes leen el artículo 75, inciso 1, inciso 2 de la Constitución actual, van a ver que la potestad de crear tributos, la potestad de crear impuestos, es una potestad del Poder Legislativo, y eso ya se veía en el año 1811. Se establece también, por ejemplo, la inviolabilidad de los legisladores mientras dure su mandato. Esto es fundamental. Nadie puede perseguir a los legisladores por lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones, porque de alguna manera se estaría cercenando la posibilidad de opinar en el Parlamento. Es decir, hoy nadie puede perseguir a un legislador por lo que diga en el ejercicio de sus funciones. Esto es una herencia también del año 1811. Pasamos así al reglamento al Estatuto del 15. El Estatuto del 15 nada va a decir respecto al poder legislativo, pero sí va a regular en materia de poder ejecutivo. ¿Y qué es lo importante? Es que va a constituir la figura del director de Estado. Es la primera vez que se individualiza en una persona el ejercicio del poder ejecutivo. Nota a tener en cuenta es que en todos estos reglamentos, en todos estos estatutos, estaba bien marcada la diferenciación con la función judicial. La función judicial va a estar a cargo de las audiencias, y a partir de la Constitución del 19 y del 26 ya se va a hablar de una alta corte de justicia o de una corte suprema. Pero siempre la tradición jurídica de lo que hoy es la República Argentina ha diferenciado muy bien la función ejecutiva, legislativa de la judicial. Siempre ha estado por separado. Llegamos así al reglamento del año 1817, que va a mantener lo que decía el Estatuto del 15, y va a decir que el poder legislativo van a ser los diputados que declararon la independencia el 9 de julio de 1816 en Tucumán. Llegamos así finalmente a la Constitución del 19 y la Constitución del 26. Esto es importante verlas en conjunto porque son similares, guardan algunas particularidades y guardan una herencia fundamental en los tiempos de hoy, en donde algunos órganos siguen regulados de idéntica manera a la cual se reguló en las constituciones, sobre todo la del 26. La Constitución del 19 va a distinguir, al igual que la del 26, van a distinguir claramente tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En el caso de la del 19, el poder ejecutivo va a estar a cargo de un director de Estado, herencia del Estatuto del 15. En cambio, en la Constitución del 26 se va a hablar por primera vez del presidente de la República, que, como vimos después en aquella clase, y como habrán leído ustedes en el libro, quien fue la persona que por primera vez ostentó el cargo de presidente de la República, aunque no lo hizo en representación del conjunto del pueblo argentino, fue Bernardino Rivadavia, en febrero de 1826, luego de la guerra con la hermana República del Brasil, se erige como presidente de la República, aunque no lo hizo en representatividad del conjunto del pueblo argentino. En el caso del poder legislativo, tanto la del 19 como la del 26 hace una distinción clara y rotunda de dos cámaras: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. En el caso de la Constitución del 19 había
diputados en representatividad por todas las provincias, había representantes de la universidad, quien cesara en el cargo de director de Estado pasaría a ser senador, durarían en su cargo 9 años, y la Constitución del 26 lo va a regular de manera muy parecida, con la particularidad de que solamente van a ser senadores un representante por cada una de las provincias y uno en representación de Buenos Aires. Y llegamos finalmente al análisis del Poder Judicial. La Constitución del 19 va a constituir o a elegir la figura de una alta Corte de Justicia, que va a estar integrada por 7 jueces y 2 fiscales, y la única diferencia con la Constitución del 26 es que esta última Constitución va a incorporar 2 jueces más, es decir, eleva el número a 9 jueces. Y con eso un repasito de todas las instituciones que fueron precedentes de nuestra Constitución actual. Excelente. Sí, creo que ha quedado clarísimo y creo que está claro cuáles son las dificultades para el parcial, ¿no? Tener claro esta diferenciación, qué propone cada uno para el Poder Judicial, Ejecutivo. Creo que teniendo eso claro, les va a ir bien. Y creo que es momento de pasar a otro tema importante también, muy importante, y que tiene que ver con los tratados interprovinciales. Fue un pedido, bueno, bastante masivo, explicar, hacer un recuento, sé que son muchos, son varios, intentar hacer lo más importante de los tratados, Pedro. Sí. Sí, importante porque estuvo en la génesis de lo que hoy es nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Si ustedes leen el preámbulo de nuestra Constitución, dice en cumplimiento de pactos preexistentes, o sea que esos pactos, sobre todo el Pacto Federal del 31, fueron de una relevancia absoluta para lo que hoy es nuestra Constitución y para las sucesivas reformas que tuvo nuestra Constitución. Siempre tuvo una relevancia muy importante el espíritu federal de esos pactos a los cuales vamos a mencionar rápidamente. Tenemos en primer lugar en 1820 el Tratado de Pilar. El Tratado de Pilar lo celebran Buenos Aires, Santa Fe y la provincia de Entre Ríos, con la finalidad de poner fin a la guerra entre estas 3 provincias. Había disputa en cuanto al manejo de las relaciones exteriores. Vamos a ver que el manejo de las relaciones exteriores es un tema recurrente en discusión en la historia institucional argentina. Bueno, ello motivó conflicto de las provincias con Rosas, de Rosas con las provincias, después de Urquiza con Buenos Aires. Siempre fue un tema sensible porque el manejar el puerto es un recurso estratégico en un país que exportaba materias primas. Eso seguramente lo han leído después cuando vieron el texto de Evolución Económica, en donde van haciendo un recuento de la evolución de la matriz productiva, de la matriz económica de la República Argentina. Claramente el puerto en la Argentina ha tenido un rol fundamental, porque la Argentina, hasta la llegada del general Juan Domingo Perón, tuvo un rol meramente productor de materias primas, de producción de granos, de producción de carnes, para exportarlas principalmente a Europa. Entonces, las riquezas se producían en torno al puerto. Por eso encontramos ciudades tan ricas como Buenos Aires, como Rosario, que también tiene puerto. Bueno, la ciudad de Córdoba es una ciudad pujante también, pero cuesta en el interior del país encontrar ciudades con el alto nivel de riquezas que tienen estas 3 ciudades, principalmente la ciudad de Buenos Aires. Y eso tiene que ver con que esa riqueza se ha edificado desde los primeros tiempos de la constitución de lo que hoy es la República Argentina. Entonces, siempre fue un tema recurrente, siempre se discutió en torno a la importancia del puerto y del manejo de las relaciones exteriores, que es un tema fundamental hasta el día de la fecha. Hoy creo que todos los países del mundo, si uno tuviera que elegir sus principales funcionarios, sin duda elegiría al canciller o al ministro de Relaciones Exteriores, porque en un mundo tan relacionado como este, sin dudas el rol que cumple quien tiene a cargo
el ejercicio de las relaciones internacionales es fundamental. Bueno, entonces, la herencia de este pacto, de este Tratado de Pilar de 1820, es que por primera vez, o por primera vez queda plasmado en un tratado la forma federal de gobierno, que es la forma que adapta a la República Argentina en su artículo 1 de la Constitución Nacional al día de la fecha, lo pueden leer. Somos un país federal, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la hermana República de Chile, que es un país unitario, no reconoce la autonomía de estados provinciales. En el caso de la República Argentina, existe un Estado nacional que reconoce además las autonomías de los estados provinciales y que a partir de la reforma del año 1994, y de paso hacemos un repasito breve de lo que fue la reforma de 1994, se reconoce la autonomía municipal. Es decir, en la República Argentina conviven 3 órdenes de gobierno: el municipal, el provincial y el nacional, y la primera vez que se habló o se plasmó en un tratado la idea de un gobierno federal fue nada más y nada menos que en ese Tratado de Pilar en el año 1820. Ese tratado no fue aceptado por los porteños, lo cual generó disputas entre el gobernador de Buenos Aires, que en ese momento era Dorrego, con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Estanislao López. Llega al hecho que pasó a la historia como el Día de los 3 Gobernadores, el 20 de junio de 1820, el mismo día que moría Manuel Belgrano. En Buenos Aires se sucedían tres gobernadores: Arratea, Ramón Mejías y Soler. Como ese conflicto se va agudizando entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, luego del golpe que le realizan, uno de los primeros golpes de Estado de la historia argentina, al gobernador Manuel Dorrego, con una modalidad muy similar con la cual se replicaron los golpes de Estado en la posteridad. A Dorrego lo encarcelan, lo fusilan, esto a cargo de Lavalle, y asume la gobernación Martín Rodríguez. Martín Rodríguez va a celebrar un tratado de paz que pasa a la historia como el Pacto de Venegas. ¿Cuál es la importancia del Pacto de Venegas? Es que se establece a la provincia de Córdoba como el árbitro del cumplimiento de ese acuerdo. El gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Bautista Bustos, se constituye como anfitrión y convoca a los diputados de todas las provincias a la provincia de Córdoba para celebrar lo que sería la nueva Constitución. Ya estaban todos los diputados en la provincia de Córdoba para dar lugar a la nueva Constitución, y Bernardino Rivadavia, que actuaba desde las sombras en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, por recelos y porque entendía que si se sancionaba esa Constitución que había surgido el Pacto de Venegas en Córdoba, lo que iba a terminar sucediendo es que Juan Bautista Bustos iba a terminar siendo una figura central, razón por la cual le quita el poder a los diputados de Buenos Aires, los cuales renuncian, y finalmente no se puede llevar a cabo la Constitución que se proponía en el Tratado o el Pacto de Venegas, que se iba a celebrar en la provincia de Córdoba. Llegamos al Tratado del Cuadrilátero. Esto también es pregunta de parcial. Me acuerdo que cuando me tocó rendir, me preguntaban qué provincias habían formado parte del Tratado del Cuadrilátero y meten una ensalada de provincias que hay que estar bien atento y hay que tener bien fino cuáles fueron las provincias que lo celebraron. Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Me acuerdo que en ese entonces confundían mucho Córdoba, entonces uno, si me metía una lectura rápido, confundía Córdoba con Corrientes y lo inducían al error. Hay que estar atentos a la hora de dar el examen y acordarse que las 4 provincias que celebraron el Tratado de Cuadrilátero fueron esas que acabo de mencionar. Y me acuerdo que también preguntaban cuál había sido el motivo de la celebración del Tratado del Cuadrilátero,
y tiene que ver con una alianza defensiva ante la amenaza de conflicto que había con la banda oriental. Entonces, cuando nos pregunten cuál fue el motivo, a donde veamos conflicto o algo por el estilo con la banda oriental, sepamos que esa es la respuesta correcta para hablar del Tratado del Cuadrilátero. Y finalmente llegamos al Pacto Federal del 31. Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. ¿Qué es lo importante de este tratado? Que delega las relaciones exteriores en cabeza de la provincia de Buenos Aires, cuestión que se va a reiterar en muchas oportunidades a posterior. Establece que no podrán las provincias realizar tratados con otras sin antes ser aprobados por los integrantes de ese tratado, cuestión que hoy sigue vigente de alguna manera. Las provincias no pueden celebrar tratados internacionales si no tienen antes la aprobación del Congreso de la Nación. Es muy importante. Se decreta la libertad de tránsito entre las provincias, cuestión que se va a restringir después y que va a volver a surgir con la Constitución del 53 por parte de la Confederación, con la Constitución que se dicta en Santa Fe. Se obligan a un tratado de cooperación entre todas las provincias para repeler invasiones extranjeras y celebra una alianza ofensiva-defensiva para cualquier tipo de conflicto militar que pudiese llegar a surgir al respecto. Creo que con eso damos un pantallazo general y rápido de lo que fueron los 4 tratados, que recuerdo que la mejor forma de estudiarlo es saber quiénes integraron cada uno de los tratados, cómo se celebró y cuál fue la herencia. Clarísimo, Pedro, clarísimo. Creo que queda claro cuáles son los tratados más importantes y cuáles son los puntos a tener en cuenta. Creo que está de más de decir, en el chat lo decía, las fechas, obviamente. Va a ser bastante redundante, pero está bueno aclararlo, entender las consecuencias de uno y otro. Y creo que en este periodo, al que el libro titula, y muchos historiadores, como el periodo de las autonomías provinciales, ¿no?, en el cual también recurre el tema de los pactos, hay una figura preponderante, la figura de Juan Manuel de Rosas. Una pregunta recurrente, Pedro, es la diferencia entre las facultades extraordinarias y la suma del poder público. Tenés silenciado el micro, doctor. Ahí veo que es reiterado que han puesto Ramos Mejía, Soler y Cabildo. Evidentemente me he confundido en el relato, es así. Es Ramos Mejía, Soler y Cabildo. Bien. La pregunta era, ¿suma de poder público de Rosas? Sí, la diferencia entre facultad extraordinaria y suma de poder público, ¿qué implica conceptualmente las diferencias? Está bien. Está bien la pregunta, pues es pregunta de examen también. Bueno, si quieren hacemos un repasito de Rosas breve y agregamos la diferencia entre estas dos instituciones. Bueno, Rosas, lo vimos en la clase que di yo también, o empezamos a hablar algo de Rosas. Dijimos que Rosas había sido un caudillo de la provincia de Buenos Aires, terrateniente, con amplia llegada a los sectores populares, porque tenía mucho contacto con los peones, con los gauchos, con los trabajadores. Es la imagen del caudillo. Recién veía que alguien ponía algo de los caudillos. Una característica similar es que eran personas con buen poder adquisitivo, que tenían una posición paternalista para con una importante porción de la sociedad, que formaban ejércitos, y que la forma en la cual pretendían imponer sus ideas era a través de la lucha armada, era a través del conflicto que se suscitaba entre las diferentes posiciones de cada uno de estos caudillos. Rosas es un personaje fundamental de la historia argentina. A mí, la verdad, me interesa mucho Juan Manuel de Rosas. La historia oficial se ha encargado mucho de fustigarlo, de recordar solamente la persecución a los unitarios, pero cumple un rol fundamental en la República Argentina. Va a ser una de las primeras personas que pone impuestos a los productos que venían del extranjero para proteger la incipiente industria local, para proteger los productos nacionales.
y tiene un rol fundamental, y hace poco ha sido reconocido con el Día de la Soberanía, con lo que se llamó la Vuelta de Obligado, en donde es capaz de repeler una invasión anglo-francesa que se pretendía inmiscuir por el río Paraná, a través de cadenas en el río Paraná, detiene el avance, acto de valentía, que le significó el reconocimiento del propio general San Martín, que le hizo entrega de su sable corvo por ese acto de valentía que el día de la fecha, por ley, pasó a conocerse como Día de la Soberanía. Rosas asume en el 29 y asume con facultades extraordinarias. Es decir, además de la función ejecutiva, asume con facultades legislativas. Eso es las facultades extraordinarias, que una persona encarne facultades legislativas y además de las facultades ejecutivas, facultades legislativas. Pero ¿qué va a suceder? El sector que era militante o que formaba parte del espacio de Dorrego, lo que el libro denomina como Lobos Negros, le quita el apodo de Rosas, le quita el apodo, decide quitarle las facultades extraordinarias, y Rosas dice, bueno, me sacan las facultades extraordinarias, yo renuncio a las funciones que estoy llevando a cabo como gobernador, renuncio al ejercicio de las relaciones exteriores, y me voy. Bueno, eso valió de que en un breve lapso de tiempo, valga la redundancia, asumen 3 gobernadores, Balcarce, Viamonte y Massa, que eso también era una pregunta de parcial, recuerdo, una pregunta muy fina para quienes aspiran a la promoción, es una pregunta fina que les pueden llegar a realizar. ¿A quién sucede Rosas en su segundo mandato? Y hay que tener en claro, hay que tener en cuenta y de forma clara que quien reemplaza es a Massa, con Z. Balcarce, Viamonte y Massa. Massa tiene que abandonar el poder porque es asesinado Facundo Quiroga acá en la provincia de Córdoba, se siembra un estado de anarquía, que la población empieza a entender que el único capaz de sosegar ese conflicto que se había suscitado era el propio Juan Manuel de Rosas, que dice, bueno, yo vuelvo, pero ya no solamente quiero las facultades extraordinarias, sino que también quiero la suma del poder público, que esto significa que además de ejercer las funciones ejecutivas y legislativas, va a ejercer también las funciones judiciales. Ahí veía que preguntaban sobre el acuerdo de San Nicolás, es posterior, o sea, tiene que ver con, primero se sucede toda la caída de Rosas a través del levantamiento de Urquiza, lo cual va a adherir en principio a Buenos Aires y después se va a retirar, quedando por un lado de Buenos Aires y por el otro lado de la Confederación. El pacto de San Nicolás va a ser el pacto por el cual la provincia de Buenos Aires se va a incorporar o va a establecer una serie de condiciones para incorporarse o reunirse nuevamente con la Confederación. Sí, Nahuel. Sí, no, esa es la duda que está en el chat, y yo creo oportuno en este recorrido histórico, antes de seguir avanzando y llegar al acuerdo de San Nicolás, preguntarte por la generación del 37, pregunta que es de parcial siempre, hasta de final, y me animo a decir, la preguntan siempre, su influencia, quiénes son, ¿qué podemos destacar de la generación del 37? Bueno, sí, es pregunta parcial la generación del 37 y se suele confundir a veces con la generación de los 80, así que podemos hacer un mix entre ambas. O la vemos después porque son 2 momentos históricos absolutamente distintos. Bueno, el libro, recuerdo que cuando habla de generación del 37 empieza haciendo un repaso de qué se debe entender por generación, y hace una especie de definición de grupo de individuos que comparte la misma idiosincrasia o se han criado de la misma manera, que forman parte del mismo grupo social, etcétera, etcétera. No es lo importante de la generación del 37 es saber cuál fue su influencia,
quiénes fueron sus miembros más destacados y cuál fue su posición política en un momento determinado de la historia institucional argentina. Claramente la influencia de la generación del 37 es el romanticismo europeo, son algunos de los postulados de la Revolución Francesa del año 1789, de ese romanticismo europeo, que encuentra una importancia fundamental en la historia para explicar el presente. Eso también es pregunta de parcial. Me acuerdo que preguntaban qué pregonaba la generación del 37, y es un fuerte vínculo con la historia para explicar el presente. Señalaban que el comienzo de la historia para lo que hoy es la República Argentina estaban en los sucesos de mayo de 1810. Hay un apego a la cuestión sentimental, a la cuestión de los sentimientos, desplazando de alguna manera a la lógica y a la racionalidad para recluirla en el ámbito de las ciencias exactas. Sus dos exponentes más importantes son Echevarría y Alberdi. Ambos formaron parte del salón literario de Sastre, leían literatura europea, ambos van a ser muy críticos del gobierno de Juan Manuel de Rosas y se van a tener que exiliar en el Uruguay. En el caso de Echevarría, no recuerdo el caso de Alberdi. Alberdi es una figura fundamental también de la historia argentina, que va a ser un vuelco importante en sus posiciones y que va a ser el autor del libro que va a tener una influencia sustantiva en la constitución del día de la fecha. Era una posición, la de la generación del 37, muy elitista. Eran hijos de comerciantes, de la incipiente burguesía. El romanticismo europeo era practicado o encarnaba las ideas de la aristocracia europea. En cambio, el romanticismo local era de la burguesía local, es decir, de los hijos de los comerciantes. Alberdi era hijo de un importante comerciante del Tucumán, Echevarría, creo que lo propio, pero de la provincia de Buenos Aires. Es decir, era gente acomodada. Entre las cosas que pregonaban, por ejemplo, no reconocían el sufragio universal. Reconocían que el sufragio era para una cierta posición de la sociedad que tuviera la suficiente altura para poder, altura moral, ¿viste? Es una forma de decirlo, para poder elegir a los gobernantes. Era una posición claramente elitista. Este sector va a volver después a la República Argentina con Urquiza, se van a enrolar en las filas de Urquiza cuando lo derrotan a Rosas en Caseros, en el 52. No sé si hay mucho más para agregar de la generación del 37, creo que no. Saben eso, los integrantes, los postulados, la influencia, es pregunta de examen. A mí me la han tomado o la he visto en algún examen en algún momento, así que a prestarle atención. Sí, creo que está todo, doctor. Creo que está claro la diferencia del romanticismo europeo con el local, quienes lo pregonan. Y bueno, continuando con esta línea del tiempo, o este recorrido maratónico, me parece importante volver a abolir el Acuerdo de San Nicolás y el Protocolo de Palermo, para así llegar a las fuentes constitucionales. También otra pregunta, siempre de parcial, siempre de final, y muy pedida en Instagram. Creo que la pregunta específica sería, ¿qué nos deja el Protocolo de Palermo? ¿Qué importancia tiene el Protocolo de Palermo? Está silenciado, doctor. Perdón, me olvido. Nuevamente, al hablar del Protocolo de Palermo, tenemos que hablar del conflicto de las relaciones exteriores y del manejo de las relaciones exteriores, de la aduana. Es el eje central. Es el eje central de las discusiones de la República Argentina en ese entonces. El puerto y las relaciones exteriores. Hasta previo a la caída de Rosas, que es en el 52, en Caseros, Monte Caseros, todos los gobernadores le habían conferido al brigadier Juan Manuel de Rosas el manejo de las relaciones exteriores. Un año previo a la batalla de Caseros, el general Urquiza, gobernador de Entre Ríos, le quita
las relaciones exteriores a Rosas, lo cual automáticamente le vale el mote de traidor por parte del brigadier Juan Manuel de Rosas a Urquiza. Urquiza va a acompañar una campaña en Uruguay para destituir a quien estaba presidiendo o quien estaba representando al Uruguay, lo logra conseguir, y después esas fuerzas uruguayas lo van a acompañar a Urquiza, conjunto con el imperio brasilero, con ese momento todavía el imperio, con el apoyo de varios gobernadores, incluso va a haber en las filas del general Urquiza en Caseros 2 personas que después llegaron a ser presidentes, como Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, acompañaron a Urquiza para derrotar a Rosas, y lo van a conseguir, una superioridad numérica rotunda, porque era acompañado por varias provincias, porque era acompañado por el Uruguay, porque era acompañado por lo que era el Imperio de Brasil, lo que hoy es la República de Brasil. Derrotan a Rosas en Caseros en el año 1852, Rosas se ve obligado a exiliarse, y por esas paradojas de la historia termina falleciendo en Inglaterra, a quien de alguna manera había expulsado de nuestras costas cuando intentaron invadir en lo que se conoce como la Vuelta de Obligado, el Día de la Soberanía. Rosas repele una invasión anglo-francesa y después termina exiliado y termina falleciendo incluso en la pobreza, en la más pobreza, una pobreza absoluta en Inglaterra. El protocolo de Palermo, la herencia fundamental que va a tener es que le va a conferir al general Justo José de Urquiza el manejo de las relaciones exteriores. Las provincias automáticamente, una vez vencido Rosas y una vez que se constituyó como vencedor Justo José de Urquiza, todas las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, le van a conferir el manejo de las relaciones exteriores a Rosas. Lo que va a llevar y que se va a complementar a posterior con el denominado Acuerdo de San Nicolás. ¿Qué dice el Acuerdo de San Nicolás? Que se debe observar lo que rezaba el Pacto Federal del 31, convoca a una reunión general constituyente para desarrollarse en la provincia de Santa Fe, que tendría por objeto sancionar la Constitución, abolición de los derechos aduaneros. Recuerden que recién hablábamos de que se abolía el impuesto del tránsito o aduanas internas. Bueno, acá se vuelve a señalar porque había conflicto, y se crea la figura del director provisorio, que es conferida a la figura de Justo José de Urquiza. Esto va a llevar a un rechazo rotundo y contundente de la provincia de Buenos Aires, encabezado por la figura de Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre también era una figura esencial en la historia argentina, fundador del diario La Nación, el diario que hasta el día de la fecha sale todos los días al público. Su fundador fue Bartolomé Mitre y sus actuales dueños son tataranietos de aquel Bartolomé Mitre, a quien se lo considera además como el padre de la historia oficial. Fue el primero, por ejemplo, en escribir una biografía del general San Martín. Encarna claramente una posición ideológica, una posición muy vinculada a los sectores terratenientes, exportadores de grano, y con un importante desprecio de las mayorías populares. Bueno, Mitre, y muy centralista, muy porteño, con mucho desprecio a los pueblos del interior. Mitre va a rechazar rotundamente el pacto de San Nicolás, razón por la cual Urquiza va a decidir invadir la provincia de Buenos Aires para hacerse cargo él de esa autoridad, pero cuando Urquiza tiene que salir de la provincia de Buenos Aires para atender otros asuntos, se levanta una rebelión en la
en la provincia de Buenos Aires, un 22 de septiembre, encabezada por Alsina, quien va a recuperar el gobierno por parte de los porteños y de los gobernantes de Buenos Aires, quedando de esta manera separada la confederación de la provincia de Buenos Aires. Sí, la siguiente pregunta, bueno, teniendo en cuenta este recorrido secuencial, es, bueno, una vez que se firma la Constitución, una vez impregnada, ¿qué fuentes son tomadas por esa Constitución? Pregunta también siempre de parcial y de final. Sí, las fuentes de la Constitución son preguntas, las fuentes. En realidad, van a ver que a lo largo de la carrera, cuando ven algún determinado tema, en las primeras boletas siempre dice fuentes. Cuando cursen Derecho Administrativo, fuentes del Derecho Administrativo. Cuando cursen alguno de los privados, fuentes. Bueno, la fuente es una figura importante en el ámbito del derecho. Van a ver que reiteradamente se habla de las fuentes. Y la fuente de la Constitución es muy importante, lo van a ver en primer año, nomás en el segundo semestre, cuando le toque cursar Derecho Constitucional. Si no hay una bolilla completa a la cual se le dedica a las fuentes de la Constitución, tiene el palo, pero es un tema importante, un apartado importante de la currícula, digamos. Las fuentes de la Constitución, hay muchas, se discute muchísimo acerca de cuál fue la verdadera influencia. Hay quienes sostienen, por ejemplo, de que hay una fuerte influencia del derecho indiano, una herencia española innegable en la Constitución del 53. Constitución que fue convocada en el 52, se promulgó el 25 de mayo del 53 y se juró, los diputados la juraron el 9 de julio de ese año. Esa Constitución tuvo una notable influencia de las bases de Alberdi. El libro es una obra que, sin dudas, ha influido de manera notoria en la Constitución Nacional. Es de una influencia fundamental la Constitución de los Estados Unidos, que se había celebrado hacia fines de 1700, que dio origen a lo que se conoce como el constitucionalismo moderno. Eso también lo van a ver cuando cursan Derecho Constitucional. El constitucionalismo moderno surge con la Constitución de los Estados Unidos, y va a ser Sarmiento en que dice que la Constitución de los Estados Unidos ha influido de manera notoria en la Constitución Nacional vigente. Y los pactos preexistentes, eso lo veíamos recién. Los pactos preexistentes son de una influencia absoluta también en lo que hoy es nuestra Carta Magna. Genial, genial. Si no hay dudas en el chat, sigo con los que no, preguntas que nos habían acercado. Y bueno, siguiendo con las preguntas, una muy recurrente, y creo que había hecho mención ya, la generación de los 80. También, un poco esto, ¿qué influencia tuvo? ¿Quiénes la componen? ¿Qué nos va a dejar la generación de los 80? El libro tiene una parte importante también sobre la generación de los 80. Sí, sí. Bueno, una cosa para distinguir y para acordarnos, que sirva como método de estudio, es saber que la generación del 37 era opositora, que era opositora a Rosas. En cambio, la generación de los 80, de 1880, es oficialista, porque va a ser una generación que le va a dar sustento, al menos político, a la gobernanza de Julio Argentino Roca. Van a formar parte de ese vínculo, de ese círculo. Otra diferencia fundamental es en la influencia y en lo que pregonaban. Va a ser contemporánea al auge del positivismo, y particularmente del positivismo filosófico o el positivismo social, que le llaman. Eso lo van a ver cuando en cuarto año les toque cursar sociología jurídica, cuando se ven los autores clásicos. Uno de los primeros autores que se ve es Augusto Comte, que
se lo reconoce como el padre del positivismo social, un sociólogo, que va a decir que la sociología es básicamente va a plantear que la sociología es la ciencia por excelencia, la ciencia madre, de la cual se deben desprender todas las demás ciencias. Va a ser un traslado de la racionalidad, de la experiencia y de la lógica de las ciencias exactas al campo social. Van a hacer un traslado de la teoría de la evolución de Darwin al campo social. Van a hablar de una posición, de una cuestión evolutiva en la sociedad, que pasó, esto lo explica a muy grandes rasgos Comte, no es necesario que lo sepan, pero sí para saber que la influencia fue el positivismo. Va a decir que el ser humano ha ido evolucionando desde una posición meramente teológica, vinculada a la religión, pasando por un campo metafísico, para llegar finalmente a una posición positivista. ¿Qué es el positivismo? La posibilidad de comprobar empíricamente la existencia de algo. Es decir, someter a la experiencia, al experimento, a un determinado suceso, y si termina aconteciendo, quiere decir que existe o que se pueden establecer reglas, al menos, de ese suceso. Eso es lo que va a hacer la generación de los 80. La generación del 80 va a estar enrolada a nivel continente con lo que, con ese eslogan o esa proclama que fue orden y progreso, que se vio plasmada en la hermana República Federativa del Brasil, y que en la República Argentina tuvo una readaptación con paz y administración, que fue el lema de la gestión de Julio Argentino Roca. Pregunta también de examen. Yo recuerdo que a quién se le atribuye, eso también es recurrente. En el libro, cuando lo vean y analicen algunas frases, recuerden quiénes han sido sus autores, porque suelen ser preguntas de parcial. ¿A quién se le atribuye, por ejemplo, la frase paz y administración? Y tienen que saber que fue Julio Argentino Roca. Esa pregunta que está poniendo ahí un compañero también es pregunta de parcial. ¿A quién se le atribuye la frase educar al soberano? También es importante saberlo. Hay 4 o 5 frases a lo largo de todo el libro que es importante saberlas. Bien, bien. Creo que ha quedado clarísimo. Tengo anotado un par de dudas más. Me quiero fijar en el chat. Ha quedado claro. Bien, Pep. Nos saltemos un poco en el tiempo, pero creo que es necesario, porque bueno, el tomo no ahonda mucho más en las demás presidencias. Son bastante específicos. Y una pregunta que se repite tanto en los que nos hicieron llegar sus dudas, como estaba preparando la clase, era Ilia. Y ahora Ilia tiene muchas preguntas para parcial, muchísimas. Bueno, pegamos un salto importante, unos cuantos años. Sí, igual propongo, y estaría bueno, siguiendo lo que proponen acá, el tema de los golpes. Si te pasas un recorrido rápido del primer golpe, desde el golpe de 1930, que se lo hacen a Irigoyen. Bueno, hacemos un repasito. Tenemos muchos golpes de Estado. Lamentablemente, la democracia en Argentina ha costado mucho que quede de manera definitiva en nuestros que quede para siempre. Estamos viviendo hoy en la República Argentina el periodo democrático más largo. Y el libro dice que el primer golpe de Estado es en 1930. Yo recién hacía mención del primer golpe de Estado, que es en el año 1828, que es a Manuel Dorrego, un gobernador popular, que fue secuestrado, asesinado, fusilado por Lavalle, impulsado por Gran Bretaña, y acompañado por la oligarquía terrateniente. Todos los golpes tienen una característica muy similar, salvo el del 43, en donde se levantan un grupo de oficiales armados, con una clara idea nacionalista, pero sin reconocer la injerencia
la embajada norteamericana o de la embajada inglesa, todos los golpes en la República Argentina han tenido alguna similitud, sobre todo el del 55 al general Perón y el del año 1976 han tenido una metodología muy particular, ha sido acompañado por los mismos sectores pudientes de la economía local. El primer golpe es en el año 30, o el primer golpe que reconoce el libro, al menos, que eso me gustaría hacer mención, porque yo estoy intentando reproducir lo que dice el libro, porque el libro es, en definitiva, de donde se sacan las preguntas para el examen que les van a tomar a ustedes para ingresar a la Facultad de Derecho. No obstante, hay muchos temas que son discutibles y que a mí me generan discrepancias absolutas en cuanto a su contenido, en su forma de transcribir cómo se sucedieron los hechos. Por ejemplo, ignorando que hubo golpes anteriores a 1930. Se lo van a hacer a uno de los primeros gobiernos populares en la República Argentina, al gobernador, al presidente Hipólito Yrigoyen, radical, él. Hipólito Yrigoyen, como les decía, fue el primer gobernador o el primer presidente que se recostó en los trabajadores, que reconoció derechos a los trabajadores. Tuvo algunos sucesos lamentables, como la Patagonia rebelde y la Semana Trágica. Han sucedido cuestiones muy lamentables durante su gobierno, pero fue el primero en que se recostó en los trabajadores, que reconoció alguna especie de derecho para los trabajadores, también con un contexto mundial de guerra, en donde había necesidad de industrializar el país y de generar puestos de trabajo, porque ya no ingresaban los productos de afuera. Es decir, hay un incipiente reconocimiento a la industria, a la generación de puestos de trabajo y al reconocimiento de derechos a los trabajadores. Se dice que fue el primer presidente popular, aunque no elegido por la totalidad de los argentinos, porque todavía las mujeres no tenían el derecho a voto. Sí es el primer presidente elegido por lo que se denomina sufragio universal que va a ser total recién en el año 47, con la sanción del voto femenino impulsada por Eva Perón, pero va a ser el primer presidente en el año 1916, no en la segunda presidencia. Hay un intercambio, hay un transcurso entre medios que gobierna Marcelo Torcuato de Alvear, pero va a ser el primer presidente popular en definitiva, y el primer presidente elegido bajo la ley Sáenz Peña en el año 1916. Tenemos el golpe del 43, del GO, Grupo de Oficiales Unidos, que tenía dentro de sus filas al general Juan Domingo Perón, una posición claramente nacionalista, no homogénea. De hecho, muchos de esos oficiales van a ser los que van a detener a Perón cuando Perón empieza a reconocer derechos de trabajadores y es trasladado a la isla Martín García. Eso es un dato. Yo me acuerdo que cuando me tocó estudiar historia institucional argentina, hubo 3 presidentes que fueron detenidos en la isla Martín García, y sus iniciales forman la sigla YPF: Yrigoyen, Perón y Frondizi. Bien, ahí hay un compañero que lo apunta. Los propios compañeros de Perón que acompañaron a Perón en el golpe del GO van a ser los que lo van a detener, y que luego, por la manifestación popular más importante de la historia argentina, que fue la del 17 de octubre del año 1945, lo van a liberar y van a llamar a elecciones. Perón va a ser elegido por presidente, va a ser reelegido por la reforma constitucional del año 1949, y va a ser interrumpido su gobierno por un golpe militar en el año 1955, encabezado primero por Lonardi, que salió desde acá de Córdoba, con apoyo de los sectores terratenientes y de los sectores más pudientes de
la Federación Universitaria, una agrupación que decide hasta el día de la fecha, o que se transformó en el día de la fecha, quienes conducían la Federación Universitaria Argentina, hoy se denominan Franja Morada. En ese entonces, en el año 1955, celebraron el golpe al general Perón. Ellos hoy se reconocen como fervientes demócratas y republicanos, sin embargo, celebraron el golpe al general Perón en el año 1955. Y después va a venir un periodo de alternancia y de golpes de Estado permanentes. En el 62 lo van a derrocar a Frondizi, aunque le van a dar un tinte institucional. Después, en el 66, va a venir la dictadura de Onganía. Todo esto con el peronismo proscripto. El peronismo, el partido mayoritario de la República Argentina, proscripto. A partir del año 1955, a través de un decreto militar del presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, se decretó que en la República Argentina no se podía mencionar la palabra Perón ni Eva Perón, ni tener ninguna imagen relativa a ninguna de ellos, y esa proscripción va a tardar y va a durar nada más y nada menos que 18 años. En el 66 lo van a derrocar a Arturo Illia. Ahí vamos a hacer un repaso, tiene una de las preguntas que apuntaban sobre su presidencia. Posteriormente se va a restaurar el proceso democrático en el 73 con el triunfo de Héctor Cámpora en marzo del 73, que va a renunciar, va a asumir el general Perón, que gana la elección y va a fallecer en el año 74, siendo reemplazado por su vicepresidenta, su entonces esposa María Estela de Perón, Isabel Perón, y que en el año 1976, el 24 de marzo, va a surgir el golpe de Estado más trágico y más funesto de la historia argentina, que se cobró la vida de 30.000 compatriotas y que se cobró en el exilio de muchos otros compatriotas, desmantelando y destruyendo el aparato productivo y el entramado social de nuestro país. Herencia que hasta el día de la fecha seguimos pagando, todavía seguimos pagando la deuda externa contraída por esa dictadura militar, todavía seguimos lamentando las pérdidas de miles y miles de compatriotas, y seguimos exigiendo hasta el día de la fecha juicio y castigo a los culpables de ese horror, que pese a ese horror, hay que decir también, la República Argentina es orgullo en el mundo por haber juzgado a esos genocidas, primero con Alfonsín, después con Kirchner, y hasta el día de la fecha seguir juzgando a los responsables de tanto horror. El mundo elogia a la Argentina por disponer que los genocidas pasen sus últimos días en cárcel común, cumpliendo el castigo que les corresponde por tanto horror. La pregunta venía vinculada a Arturo Illia. Arturo Illia fue gobernador de la provincia de Córdoba, médico de Cruz del Eje. Se lo reconoce por su honestidad, o al menos eso es lo que se intenta plantear o reconocer de él. Yo me cuesta destacarlo en plenitud porque asumió la presidencia con el 25% de los votos, siendo superados por el voto en blanco. El voto blanco en blanco por culpa de que el peronismo estaba proscripto. Y después llegó al poder y nada hizo tampoco para terminar con esa proscripción. El peronismo siguió proscripto. Tuvo un gobierno que comenzó con muchas dificultades económicas, con una mala performance económica, que pese a buenas cosechas logró mejorar y logró enderezar el rumbo económico. No obstante, por algunas decisiones en torno a anular contratos petroleros de YPF que había firmado otro radical como Frondizi, va a generar malestar en las corporaciones internacionales, va a entrar en conflicto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ven ustedes cómo se repite esa historia a lo largo de los años en la República Argentina. Una de las primeras cosas que va a hacer la dictadura del 55 es tomar deuda del Fondo Monetario
internacional. Algo similar a lo que hizo el último presidente en la República Argentina, el penúltimo presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, cuando se le acabó el crédito, recurrió al Fondo Monetario Internacional y hasta el día de la fecha, y por muchos años más, los argentinos vamos a pagar la deuda que ha contraído ese presidente. Pero una de las cosas que hizo la dictadura del 55 fue contraer deuda con el Fondo Monetario Internacional, e Ilia lo va a enfrentar de alguna manera y va a generar un malestar contundente. También va a entrar en conflicto con las corporaciones farmacéuticas, y lo que va a detonar en el golpe del 66 por parte de Onganía va a ser un conflicto armado que se suscitó en República Dominicana, donde Estados Unidos interviene para evitar el avance del comunismo, el avance rojo, como le solían decir, y después va a intervenir la OEA va a armar un ejército interamericano, todos los países integrantes de la OEA van a mandar miembros a ese ejército para suplir o reemplazar al ejército de Estados Unidos, pese a que el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Ilia, había votado a favor, Ilia se va a rehusar a enviar militares con esos fines, lo cual va a generar el descontento de las fuerzas militares adictas, muchas veces a Estados Unidos, lo que va a generar que se termine dando el golpe de Estado de 1966. Perfecto, Pedro. Creo que en el chat quedó claro. Bueno, teniendo en cuenta y terminando el recorrido histórico, ya llegamos hasta Ilia, creo que sería destacable recordar lo que fue el gran acuerdo nacional, cómo se llega a la vuelta a la democracia. Y una pregunta acá que repiten, bueno, tengo dos aclaraciones. Primero, bueno, acá los chicos están dando datos específicos, como en qué presidencia se crea el observatorio. En el chat se encuentra, creo que no serviría ahondar mucho en la creación del Banco Nacional de Observatorio, porque son datos muy específicos que están en el tomo, y que sí, si bien se toman 3 o 4 creaciones, tanto de los bancos como de la creación del observatorio, de registro, pregunta del Código Penal, quién no crea en qué presidencia, sí, son importantes, pero no suelen ser más de 3 o 4 choice. Sí está bueno que lo sepan. Está silenciado, Pedro. Es importante para quien aspira a promocionar. Yo ahora no tengo recuerdo de cada uno de los hitos. Bueno, ahí alguien apunta, esa sí me la recuerdo siempre. Carlos Pellegrini crea el Banco Nación, porque el Banco Nación siempre saca línea de crédito Carlos Pellegrini, porque fue su creador, pero cuestiones así de que el Código Civil fue sancionado durante la presidencia de Bartolomé Mitre, hay que saberlo, es una pregunta clave, que se nacionaliza el Código de Comercio de la provincia de Buenos Aires también durante la presidencia de Mitre se da la guerra al Paraguay, que termina culminando recién con Avellaneda, que con Avellaneda se sanciona la Ley de Educación Superior, conocida como Ley de Avellaneda. Es decir, hay hechos que hay que saberlos cronológicamente. Es importante saber cómo se han sucedido los presidentes. Eso también es pregunta de examen. Le pueden preguntar quién fue el que sucedió a Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo. Y bueno, tenemos que saber cronológicamente cómo se han dado las presidencias. Eso no existe otro mecanismo de estudio que no sea memorizarlo, lamentablemente. Sí, igual, para tu suerte, ¿me escucha bien? Sí. Hay una línea del tiempo subida por nosotros, la pueden buscar en nuestro Instagram, en el perfil. Está la línea del tiempo con casos históricos, la creación del Código Penal, el Código Civil, qué creen en cada presidencia. Así, importantes. Le echan un vistazo, es muy sencillo. Y creo que otra duda, antes de pedirte que explique un poco esta vuelta de la democracia, primera vuelta, que es la elección en febrero de Cámpora, es lo del... Una aclaración que, bueno, yo estoy haciendo la ayudantía sobre Guido, quizá es recurrente en los grupos. No le van a preguntar sobre el PCC de Guido, porque es un acuerdo tácito entre las cátedras, debido a que, bueno, el tomo tiene una postura planteada que no es aceptada por todos los profes y que no sirve mucho ahondar hoy, quizás porque no contamos con las herramientas conceptuales
debido a que en constitucional van a entender un poco más la idea de entender la legalidad sobre el gobierno de Guido. Creo que nada, me era necesario hacer esa aclaración y ayudarlos a que no se enrosquen mucho. El tomo tiene una postura pseudo-democrática, medio liviana, bastante polémica. Institucionalista. Totalmente. Y bueno, son esas cositas que usted se han dado cuenta a lo largo de la carrera que, bueno, son debatibles. Y Guido no va a hacer una pregunta porque, bueno, es una información que manejamos y estamos haciendo sustantiva. Mientras tanto, quédense con la postura del tomo, en todo caso. Después en constitucional se van a poder profundizar aún más. Ahora sí, ¿qué fue el Gran Acuerdo Nacional? Bueno, el Gran Acuerdo Nacional, decimos recién que Perón había estado proscripto. El clima social era insostenible en el tiempo. Los trabajadores resistían en la fábrica. Perón estaba exiliado primero en Paraguay, después en Panamá, finalmente en España, y sin embargo, desde allá seguía siendo la figura política más importante de esa actualidad en la República Argentina. Se hace insostenible sostener la proscripción y se llama al Gran Acuerdo Nacional. Presidente Lanusse llama al Gran Acuerdo Nacional, establece la posibilidad de Perón de participar en elecciones, pero dice que para poder participar de esas elecciones debía estar en la República Argentina antes de una determinada fecha. Como un dato de color, en ese momento la juventud peronista rayaba en las paredes de la calle Lanusse Marmota, Perón vuelve cuando se le cantan las pelotas. Había esa tensión entre militares, había esa tensión porque el general Perón volviera a la República Argentina. Finalmente vuelve en noviembre del 72 a la República Argentina. Sin embargo, no va a ser él quien va a participar de las elecciones, sino que va a elegir a la figura de Cámpora para la candidatura a presidente, que se va a terminar imponiendo el 12 de marzo del año 1973, acompañado por Solano Lima. Después, por propias tensiones del peronismo hacia adentro y por conflictos que se daban en la vida política institucional, Cámpora va a renunciar y va a convocar elecciones que van a otorgar un triunfo rotundo y absoluto del general Perón sobre Balbín. Luego del triunfo, Perón va a convocar a la unidad nacional, va a reformular la primera vez que votan las mujeres es en el 52. Perón, el 52, el 51, me entró la duda ahora. 52. Van a llamar a elecciones, Perón va a triunfar, le va a ganar a Balbín. Después de asumir el poder, Perón va a reformular esa premisa o esa verdad que decía que para un peronista no había nada mejor que otro peronista, por la premisa de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y se va a abrazar con Balbín poco tiempo antes de fallecer, haciendo un llamado a la unidad nacional para terminar con viejos rencores en la historia, para empezar a transitar un camino de paz en la Argentina, que lamentablemente no sucedió porque vino el golpe de 76, que fue el golpe más sangriento de nuestra historia institucional. Bien, ¿cuándo fue, Joaquín? En el 71, el Gran Acuerdo se da. En el 71, el tomo especifica fecha. Bien, creo que siguiendo el recorrido ya podríamos pasar a lo que fue la primera presidencia desde la vuelta de democracia de 1983, que es la de Alfonsín, y luego primera y segunda presidencia de Menem. Acá creo que lo más importante, y te dejo, Pedro, sería destacar o preguntar
¿qué preguntas suelen darse de Alfonsín? Suelen ser económicas, suelen ser cuál fue su performance, si jurídica, porque bueno, si nos ponemos a ver, creo que hay un amplio espectro para preguntar qué te parece lo más importante que se deben dar los chicos de estas 3 presidencias, de 2. Sí, bueno, sin duda la nota característica de Alfonsín es el retorno a la democracia. Se lo ha apodado como el padre de la democracia. Creo que es un buen reconocimiento al presidente que sometió a un juicio constitucional, a un tribunal constitucional, a los responsables y a la cúpula militar que había encabezado el golpe de Estado y el genocidio en la República Argentina. Juicio único en el mundo. Después sucumbió con algunas leyes como la obediencia debida y el punto final, pero sin dudas el juicio a las juntas luego del retorno a la democracia es un hecho fundamental en la historia argentina y que la CONADEM sigue en el gobierno de Alfonsín. Es un hecho institucional importantísimo, someter a la cúpula militar, a la junta militar que encabezó el golpe el 24 de marzo del 76 y que se cobró la vida de 30.000 argentinos, es un hecho que no tiene antecedentes en el mundo, como tampoco tiene antecedentes en el mundo que luego de los indultos de Menem y de la ley de obediencia debida y la ley de punto final, Néstor Kirchner decidiera impulsar, junto con el Congreso y junto con una corte que era de extremo, con gran calidad institucional, como fue la Corte Suprema de Justicia del presidente Kirchner, determinar la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, determinar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad para volver a juzgar a los genocidas y meterlos en cárcel común como asesinos que son. En materia económica, el gobierno de Alfonsín hizo agua por todos lados, hiperinflación, fue ello lo que le permitió llegar a la presidencia a Carlos Menem, que resolvió de rápida manera con la ley de convertibilidad, logró estabilizar la inflación, luego los costos de esa convertibilidad se pagarían años más adelante, convertibilidad que sostuvo después de la Rúa también, pero sin dudas el punto más flojo del gobierno de Alfonsín fue su estrepitoso fracaso en lo económico, que llevó a la pobreza a muchos compatriotas y sin dudas generó aumento de precios. Quienes vivieron aquellos tiempos dicen que desde el momento en el cual se escogía un producto en la góndola hasta el momento en el cual se llegaba a la caja a pagar, había un cambio de precios del producto, había una inestabilidad económica absoluta, un mal manejo por parte del presidente Raúl Alfonsín, pero con una democracia muy, muy endeble. Recuerden ustedes que va a tener sucesivos levantamientos armados intentando poner en jaque la democracia, lo que va a terminar derivando después de las leyes de obediencia debida de punto final por la presión de los grupos militares. Y el emblemático discurso de Alfonsín en el Cabildo diciendo la casa está en orden esa Semana Santa luego del primer levantamiento. No mucho más, fue uno de los primeros en impulsar lo que hoy es el Mercosur, eso también es pregunta de Parcial, cuál fue su rol en la creación del Mercosur, antecedentes cuestiones que habían sido trabajadas con anterioridad, y no recuerdo mucho más para tomar en cuenta. Sí, creo que durante la presidencia de Menem. Creo que lo mismo que vos, Pedro, y intentando cerrar un poco lo de Alfonsín. Creo que bueno, que eso, saber la medida económica, en todo caso, saber el nombre y cuándo fue. Por ejemplo, el Plan Austral fue en 1985. No, tiene 2 o 3 medidas económicas, saber en qué año sucedió y su presidencia. Creo que explicar en qué se trató, cómo fue un cambio de denominación, de moneda, lleva un tiempo que no se evalúa después. Perderíamos mucho tiempo en eso, que creo que no evaluable, además. El Pacto de Olivos, desde Ramos el texto, el Pacto de Olivos, gran profesor Ramos. El Pacto de Olivos es el pacto por el cual Raúl Alfonsín y Carlos Menem celebraron
que derivó en la posibilidad de reformar la Constitución, la última reforma de la Constitución, que fue en el año 1994, que trae, entre otras cosas, que se recorta el periodo eleccionario a 4 años, que establece la posibilidad de reelección, siendo Menem el primer presidente en ser reelecto después de Perón, porque la Constitución del general Perón del 49 había sido derogada en el 55 por decreto militar que convocó una convención constituyente. En el 94 se establece la reelección, se crea la figura del jefe de gabinete de ministros, se reconocen el derecho de usuarios y consumidores, se reconoce la autonomía provincial, se reconocen los derechos de incidencia colectiva. Tiene importantes reformas, la reforma del año 1994, y todos los presidentes que han pretendido ir por una reelección a partir del año 1994 lo han logrado, con la única excepción del presidente Macri, que pretendió ser reelegido y el pueblo argentino en las urnas se lo denegó. Esa es la importancia del Pacto de Olivos. No te escuchamos, Nahuel. Tiene el micrófono apagado. Sí, no, yo decir que quedó muy claro y que podríamos cerrar con lo que es el gobierno Menem. Las dos presidencias, un poco lo más importante, la nota tipificante de lo que fue la primera y segunda presidencia de Menem. Bueno, Menem también va a sufrir un levantamiento intentando poner en jaque la democracia, logró un clima de estabilidad con la ley de convertibilidad, dejó una herencia junto con Alfonsín en el Pacto de Olivos, que fue la reforma constitucional, la constitución que nos rige hasta el día de la fecha. Había visto ahí que muchos hacían mención al texto, o al menos lo vi cuando me lo pasaste, el tema de la evolución económica, que era un tema controvertido, si querés, hacemos mención, porque las últimas presidencias no son demasiado abordadas por el libro. Han sido moviditos estos años de la República Argentina, la historia reciente de la República Argentina. Deberían ser tratados. El libro culmina con un texto que se llama Evolución Económica, no sé si culmina pero sí está al final, y comienza con un primer apartado que dice reparto de tierras. Bueno, la tierra ha sido una cuestión central en la discusión política e institucional de la República Argentina, lo sigue siendo hasta el día de la fecha. Vemos a menudo la toma de tierras, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En Córdoba también sucede, pero en la provincia de Buenos Aires sobre todo. Hay una fuerte concentración de la tierra en la República Argentina, y es un tema que en algún momento va a haber que discutirlo en serio, y va a haber que disponer una distribución, o que los argentinos que todavía no están pudiendo acceder, aunque sea a una porción mínima de tierra para poder construir su casa o su vivienda, en algún momento lo puedan tener. Y esto lo digo porque el texto empieza con el reparto de tierras, y empieza a partir de 1880, hace referencia al fin de la campaña del desierto, y que el Estado argentino le pagó a los militares y a quienes financiaron la mal llamada campaña del desierto a través de tierras, y que a la vez se instalaron vías del ferrocarril británicas, a las cuales se les otorgó porciones de tierra al costado de las vías, por las cuales se hicieron de una importante porción de tierra, una importante cantidad de hectáreas. Esas tierras, muchas que son de la Patagonia, pero también muchas de la Pampa Húmeda, que es el sector más rico de producción de la República Argentina, se fue concentrando cada día en menos manos. Hoy, de las 37 millones de hectáreas que tiene la Pampa Húmeda, en su gran mayoría están en pocas manos de grandes terratenientes que tienen un gran poder de lobby y una gran posibilidad de condicionar a los gobiernos populares. Esas familias fueron Ambrosio Olmos, por ejemplo, una de las familias que se quedó
que se quedó con mucha tierra, el propio Roca, Blanco Villegas, la familia de la madre del presidente Mauricio Macri, Brown, la familia del ex jefe de gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña Brown. Son familias que se hicieron ricas en base al saqueo de tierras y en base a la concentración de la tierra y que condicionan a los gobiernos populares o los gobiernos democráticos cuando estos se alejan un poco del programa que a ellos les interesa. El siguiente apartado de ese texto es las grandes transformaciones económicas y empieza a hablar justamente de la inversión de capitales alemanes o ingleses en la República Argentina, principalmente abocados al comercio. Se fue hasta llegar a la Primera Guerra Mundial. Hablan de que la República Argentina tenía todo para ser Inglaterra o que tenía un parecido muy, muy importante con el Canadá o con Australia. Ese bienestar del cual habla el texto no es tal. Había mucha riqueza, sí, pero estaba concentrada en muy pocas manos, principalmente aledaños al puerto o en las grandes ciudades, y el resto de la población argentina la pasaba muy mal, porque la División Internacional del Trabajo había llevado a la República Argentina a ser exclusivamente un productor de materias primas. La Argentina producía materias primas, la enviaba al exterior, principalmente a Europa, y a Europa nos enviaba a nosotros productos ya manufacturados, es decir, productos con algún tipo de industrialización. Entonces eso nos condenó a ser menos productores de granos y a la vez a tener que importar productos con alguna especie de industrialización. Eso va a cambiar primero con la Primera Guerra Mundial y después, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, con el peronismo, que va a industrializar el país, va a cambiar la matriz productiva, y nunca más se volvió a ver en la Argentina un cambio de matriz productiva tan grande como se vio en aquel entonces. Fíjense que el mundo siempre nos condena o nos quiere llevar a ser menos productores de materias primas, teniendo que a la vez importar los productos que producen en otros lugares del mundo. Ese texto claramente está escrito por alguien que tiene una importante afición por la época liberal de la República Argentina, que la reconocen como la época de prosperidad, pero que nada tiene que ver esa prosperidad para la inmensa mayoría que la pasaron muy mal en la República Argentina, porque la riqueza existía sí, pero estaba muy concentrada en pocas manos, en esos terratenientes que le hacía mención el instante de recién. Clarísimo, Pedro. Estaba repasando el chat, creo que hemos saldado todas las deudas. La hora del pueblo, creo que se refiere a un acuerdo nacional. Bueno, el plan primavera, otra medida económica de Alfonsín. Lo importante es saber la que se dio en 1988. El plan Bonex, que lo expliquemos. Creo que bueno, repito, creo que no, importante saber que fue en la presidencia de Menem, en el 89, pero creo que explicarlo no ahonda muchos frutos, porque explicar que fue un depósito en plazo fisco a título público no nos dice mucho más que eso, y deberíamos ponernos a explicar conceptos que escapan de lo que es la currícula de la materia. Así que creo que lo importante es qué hace con eso. ¿En qué año fue y en qué presidencia? Se apagó el micrófono, Pedro. Lo importante es saber de quién fue cada plan económico. En este último caso recuerdo los ministros de Economía de algún gobierno, pero no ahonden en el plan mismo, porque no les va a servir en este momento. Ya va a existir el momento en el cual lo tengan que estudiar, cuando les toque cursar Economía Política en el cuarto año. Ahora concéntrense específicamente en lo que dice el texto del libro que la facultad ha preparado, porque de ahí lo van a evaluar. No, los contenidos no van a salir de ahí. Bueno, Pedro, creo que hemos visto todo lo que nos llegó, todas las dudas que nos acercaron tanto en Instagram como ahora en el chat. Ha sido un recorrido maratónico, insisto, muy difícil, toda una empresa, pero que bueno, que se ha podido sacar adelante gracias a la preparación tuya, al tiempo que te has tomado,
Nada, esperemos que haya servido para todo y cada uno de ustedes, chicos y chicas. Y simplemente te quería agradecer en nombre de Juntos por Derecho, pero creo que, y también hablo en agradecimiento de cada uno, como se pronuncia en el chat, de cada ingresante, en el tiempo que te has tomado. Y nada, clarísimo, esto va a quedar grabado. Quienes quieran repasar va a estar en nuestros canales de YouTube. Y quienes tengan dudas particulares o quisieran una explicación más profunda, están las clases específicas de cada tema en nuestro canal. Ya sea el texto de Llamosa, es una clase de 2 horas, como para que se den cuenta de la profundidad de la clase, que la pueden aprovechar, la van a encontrar ahí en nuestro canal. Y nada, eso, agradecerte profundamente, doctor, por el tiempo que te has tomado, y muchas gracias también a ustedes, chicos, por haber participado. Bueno, vuelvo a agradecer, desearle el mayor de los éxitos a todos y a todas